Hoy día vamos a hablar de dos charlas cortas, ya acerca del manejo de las crisis convulsivas únicas, un poco algunas definiciones acerca de lo que es epilepsia, y vamos a hablar del manejo del estatus epiléptico después, ya que es algo importante de conocer y de manejar en los servicios de urgencia. Ok. Comenzamos entonces. Vamos a partir con un caso clínico. Ya en el servicio de cirugía, un paciente de 70 años, antecedente de hipertensión, que tiene un aneurisma de la arteria ilíaca común, que fue operado con un bypass aortoilíaco, y durante el postoperatorio el paciente evolucionó hipotenso, oligúrico, o sea, orinando poco, con requerimiento de droga vasoactiva. Se trasladó desde el postoperatorio al servicio de cirugía y presentó un episodio convulsivo tónico-clónico de extremidades superiores y una versión ocular acecefálico, ya, o sea, quedó mirando hacia arriba. El paciente, la enfermera le tomó signos vitales, estaba normoglicémico y le administraron 4 miligramos de lorazepam endovenoso. El paciente habría presentado algunas fasciculaciones en extremidades inferiores, pero tras la administración de lorazepam se dieron los síntomas. El residente de cirugía pidió un escáner de cerebro sin contraste y llamó al neurólogo para evaluación. Al examen físico, el paciente estaba vigil, orientado en tiempo-espacio persona, invertía series, que eso es súper importante. Cuando un paciente invierte series significa que está orientado, ¿ya? Aquí está atento. Si no invierte series, significa que está confuso, independiente de que esté vigil. Tenía lenguaje fluente, se quejaba de dolor abdominal, el lomotor movilizaba 4 extremidades contra gravedad y resistencia, por lo tanto no había una focalidad. El examen sensitivo no había alteración, simétrico en 4 extremidades, plantares, reflejos flexores bilaterales. Los reflejos osteotendinos estaban presentes, vivos y simétricos. En neurología es importante la simetría, ¿ya? Si hay simetría, quiere decir que está todo ok. Y no tenía signos meningios, ¿ya? El examen cerebroso también normal. Y el TAC de cerebro, al evaluarlo, presentaba una hipodensidad en el territorio limítrofe de la arteria cerebral media, en la región frontal izquierda y derecha. O sea, pequeños infartos bilaterales y limítrofes. Eso significa que es muy probable que el paciente se hipotensó e hizo algún infarto hemodinámico. Entonces, lo que muestra el escáner, pequeño foco hipodenso subcortical. Aquí se lo podemos mostrar. No sé si se ve ahí una pequeña lesión bien alta cortical. Ahí se ve otra en el lado contralateral. Ahí se ve otra más, hipodensidad. Eso básicamente es lo que tenía el paciente. Unas pequeñas lesiones hipodensas, muy pequeñas, bilaterales. El laboratorio de ingreso antes de la cirugía, hematocrito normal, hemoglobina adecuada, electrolitos normales, una función renal normal. Postquirúrgico, claramente tenía una anemia, hemoglobina baja, tenía una hiponatremia, y la función renal continuaba normal. O sea, algo pasó con el paciente que ocurrió que presentara estas pequeñas lesiones y aparte estos trastornos metabólicos. Se hizo un electroencefalograma y una resonancia con protocolo stroke. Se dejó lorazepam SOS en caso que el paciente tuviera una convulsión. ¿Por qué lorazepam? Porque estamos pensando que este paciente podría estar haciendo una crisis sintomática. Ya lo vamos a entrar en detalle después. Y el electroencefalograma lo que mostró que estaba normal, pero caracterizado por lentitud. Cuando hay lentitud significa que o hay una lesión que no está produciendo electricidad de forma normal y por eso esa zona se pone lenta, o que ha habido una convulsión y esa zona también ha quedado lenta. Eso es como a grandes rasgos lo que significa una lentitud. Cuando un electroencefalograma informa actividad epileptiforme significa que hay crisis, ¿ya? En este caso no había crisis. Sin actividad irritativa aguda en el presente estudio. Entonces cuando hicimos el electro salió normal pero lento, no apareció actividad eléctrica normal. Lo vamos a retomar el caso al final. Entonces, ¿qué es lo que es una crisis convulsiva? Una crisis convulsiva es la manifestación clínica de una descarga neuronal excesiva, ¿ya? Cuando hablamos de descarga neuronal excesiva significa que hay un foco en el cerebro, como un cortocircuito que empieza a descargar de forma normal y excesiva y se puede propagar, ¿ya? Y es una manifestación clínica porque nosotros la podemos ver, a diferencia de la crisis no convulsiva, que también es una descarga, un cortocircuito eléctrico, pero que nosotros no podemos verlo, a diferencia de la crisis convulsiva que sí podemos verla. El origen por lo general es cerebral, de la corteza cerebral o un poco territorio subcortical. Autolimitada por lo general,
¿ya? Eso significa que dura un momento y después se pasa y no necesariamente vuelve a recurrir, ¿ya? A diferencia de la epilepsia que, vamos a verlo más adelante, por definición tiene probabilidades de recurrir en el tiempo, ¿ya? La crisis convulsiva por lo general tiene un desencadenante probable, eso significa que hay algo que me bajó el umbral convulsivante y que me predispuso a tener una crisis. Puede ser una alteración metabólica, puede ser fiebre, etc. También lo vamos a ver. Las crisis convulsivas se manejan con protocolos, ¿ya? Por eso que es importante conocer los protocolos de manejo de crisis convulsiva. Hay que buscar diagnósticos diferenciales, sí, porque hay muchas causas que pueden generar crisis convulsiva, y estamos hablando de crisis y no estamos hablando de epilepsia, ¿ya? Hay que hacer la diferencia. La variedad de etiologías pueden ser múltiples, ¿ya? Para el que me inducen crisis convulsiva. Entonces, un paciente convulsiona porque puede tener una crisis sintomática. ¿Qué significa eso? El paciente hizo una ITU, por ejemplo, con fiebre muy alta, y secundario a la ITU, hizo una convulsión, ¿ya? O una neumonía, un paciente mayor que hizo una neumonía puede empezar con un cuadro delirioso y después hace una convulsión. ¿Y eso es epilepsia? No necesariamente. Eso es secundario al cuadro tóxico metabólico, ¿ya? A diferencia de la epilepsia, tiene que haber una predisposición a que esas crisis convulsivas se repitan en el tiempo y no las pueda manejar. Esa hace la diferencia. En los niños se da mucho las crisis febriles, pacientes que tienen fiebre sobre 39, 40, 41, asociados a enfermedades bacterianas, amigdalitis, que son cuadros clínicos con mucha fiebre. Los niños pueden presentar crisis febriles, que a medida que van creciendo, estas crisis febriles y hacen infecciones, pero ya no presentan estas crisis. Muy pocos de esos casos evolucionan en la adultez a una epilepsia después, pero por lo general son cuadros que se dan en la niña. Y la epilepsia, como enfermedad o como entidad, es la causa más frecuente de crisis convulsivas recurrentes. O sea, esto no es algo que una crisis convulsiva que se da una vez y no va a volver a pasar. Generalmente una epilepsia se va a repetir en el tiempo, y eso es lo que lo diferencia de una crisis sintomática o de una crisis febril. Entonces, la crisis convulsiva sintomática siempre tiene un factor desencadenante temporalmente mediado. ¿Qué significa eso? Que tiene que estar en el momento la alteración tóxico-metabólica. No es lo mismo que ya tenía una neumonía hace 3 meses y después convulsioné sin ninguna relación en tiempo, ¿ya? Es en el momento. Si yo tengo la ITU ahora y en relación a esa ITU con elevación de parámetros inflamatorios hice una convulsión, eso es una crisis convulsiva sintomática. Y se maneja como eso, ¿ya? Se maneja con la corrección de lo que gatilló la crisis. Pueden ser semiológicamente generalizadas o parciales. ¿Qué significa que una crisis sea generalizada? Que tiene compromiso de conciencia. Que sea parcial significa, actualmente se habla de crisis focal, que el paciente hizo una convulsión de un brazo, una pierna, un hemicuerpo, pero que no necesariamente comprometió la conciencia. Eso significa crisis focal. En la mayoría de las causas son secundarias a trastornos metabólicos. Una hipoglicemia, por ejemplo, que es una causa bien frecuente de crisis. La hiponatremia también. La neumonía en pacientes mayores, la ITU, puros cuadros médicos, ¿ya? La depresión de drogas, la privación de drogas también puede hacerme convulsionar, ¿ya? Pueden presentarse como signo de privación o intoxicación, generalmente no requieren manejo de antiepilépticos, y esto me lo preguntaron en el seminario pasado, ¿por qué benzodiazepina y no antiepilépticos? Porque en los cuadros agudos neurológicos, las crisis convulsivas se presentan como sintomáticas al cuadro neurológico, no necesariamente se va a desarrollar una epilepsia, y la epilepsia se trata con antiepilépticos, no los cuadros sintomáticos ni los cuadros agudos, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo después con más detalle eso. Entonces, cuando evalúo a un paciente que primera vez convulsiona, tengo que preguntarme, ¿la convulsión es secundaria a un cuadro sistémico tratable o hay algún problema que va a hacer que este paciente siga convulsionando en el tiempo? Esas son las dos primeras preguntas. Entonces tengo que determinar la probabilidad de que el paciente vuelva a convulsionar. Y eso me va a hacer la diferencia si esto es sintomático o si esto va a evolucionar a una epilepsia, ¿ya? Según lo que decida, debo iniciar terapia anticonvulsiva o el tratamiento más adecuado para tratar la causa subyacente de las crisis convulsivas, ¿ya? Por lo general, si hay un cuadro médico subyacente, hay que tratar el cuadro médico. Y si se presenta una crisis convulsiva visible, se maneja con benzodiazepina. Eso es todo, ¿ya? Entonces, las crisis sintomáticas agudas generalmente se dan en pacientes sin antecedentes de epilepsia. Como vimos en los seminarios pasados, puede haber un accidente vascular agudo y el paciente convulsiona secundario al accidente vascular. ¿Debo manejarlo con antiepilépticos? No, debo manejar la crisis. La crisis la manejo con benzodiazepina y yuguro la crisis con benzodiazepina. El paciente
después de un accidente vascular, le queda un daño estructural. Cuando hay daño estructural en el cerebro, la probabilidad de que vuelva a presentar una convulsión es alta. Pero en un cuadro agudo neurológico, tengo que esperar un tiempo. Y generalmente, después de un accidente vascular, si el paciente vuelve a convulsionar después de 7 días, es muy probable que vaya a haber otra convulsión, y en esos casos yo les dejo antiepilépticos. Pero dentro de los primeros 7 días, si el paciente convulsiona, lo más probable es que sea sintomático a la lesión aguda. Por lo tanto, el manejo es como una crisis sintomática. Benzodiazepina, SOS, ¿ya? Debo buscar enfermedad médica o neurológica aguda. En el fondo, lo que estábamos hablando recién, la encefalopatía hipóxica también puede convulsionar. Todos son cuadros que pueden gatillar crisis sintomáticas, pero secundaria a algo estructural en la fase aguda, ¿ya? Y estos pacientes no se deben considerar necesariamente epilépticos, a no ser que vuelvan a convulsionar en el tiempo, ya que pase un tiempo y la predisposición continúe. Ahí ya debo pensar en tratamiento, ¿ya? Entonces, la convulsión en fase aguda dentro de las primeras semanas lleva un menor riesgo de recurrencia de las crisis. Pero si las convulsiones se presentan de forma tardía o posterior, eso ya me está hablando de que puede haber una epilepsia secundaria que ya debo tratar con medicamentos. Y que debo estudiar y que debo seguir en el tiempo. Causas de crisis sintomática aguda: la abstinencia de alcohol, por ejemplo. Intoxicación por drogas, la hiponatremia y la hipernatremia también. Hipomagnesemia, hipocalcemia, la hipoglicemia por lejos. Igual es un gatillante de crisis sintomáticas, como también simulador de infarto. Habíamos hablado de los mimic de stroke, los stroke mimic, la hipoglicemia y simula infarto, y gatilla crisis convulsiva, sintomática. La hiperuricemia, la uremia también, pacientes renales, no es poco frecuente que lleguen descompensados a la diálisis y convulsionan en la diálisis y los traen a la urgencia porque convulsionaron en la diálisis. Básicamente lo que tiene ese paciente es una crisis sintomática, puede haber sido secundario a la hiperuricemia, a su descompensación metabólica, o a veces, en el contexto de que les sacan mucho volumen, les baja la presión y el paciente se sincopea y convulsiona. El hipertiroidismo, porfiria, etc. Condiciones médicas múltiples me pueden gatillar crisis convulsivas sintomáticas, y el paciente no es epiléptico, ¿ya? Por eso que no hay que cargarlo con antiepiléptico en estos casos. Ahora, la epilepsia es un espectro de enfermedades, ¿ya? Es un cuadro muy amplio, con mucha variedad de síntomas, ¿ya? Pero se caracteriza porque es una enfermedad crónica que presenta crisis convulsivas recurrentes. A diferencia de los cuadros sintomáticos, que son una vez o un par de veces, esto va a ocurrir en el tiempo y se va a mantener el tiempo. No necesariamente tiene un factor desencadenante. Ocurre de repente, de forma espontánea. Tenemos en el fondo un cortocircuito en el cerebro que se gatilla y hace que el paciente convulsione. Por eso que en la definición de epilepsia excluimos las crisis sintomáticas y las crisis febriles. Estos pacientes sí hay que tratarlo con antiepiléptico. Ahora, ¿qué antiepiléptico? Va a depender de la edad del paciente, de las características clínicas del tipo de epilepsia, etc. Entonces eso ya es una decisión del neurólogo. Entonces la epilepsia es una alteración cerebral caracterizada por la predisposición permanente para generar crisis, ¿ya? Más todas las consecuencias biopsicosociales asociadas, ¿ya? Una definición bien amplia. Pero básicamente es la predisposición a tener crisis en el tiempo sin gatillantes específicos. Causas de epilepsia, por lo general, en la infancia pueden ser genéticas o errores innatos del metabolismo. ¿Y eso a qué se refiere? Por ejemplo, alteraciones de canales iónicos que generan cortocircuitos en las comunicaciones entre las neuronas y predisponen a un cortocircuito constante. Y todas las otras causas pueden ser secundarias. Por ejemplo, traumatismo, después de un paciente puede ser una epilepsia secundaria, un tumor cerebral me puede gatillar una epilepsia secundaria. La enfermedad cerebrovascular, hablamos ACV, hemorragia subaracnoidea, me pueden gatillar una epilepsia secundaria. Las infecciones del sistema nervioso central, una meningitis, una encefalitis, infección por VIH, etcétera, toxoplasma, todo me puede gatillar eventualmente, si me produce daño estructural, una epilepsia de características secundarias. La degeneración cerebral que ocurre en la enfermedad de Alzheimer también, que genera atrofia cerebral, y eso favorece la generación de cortocircuitos o de nodos eléctricos anormales que me pueden generar, gatillar descargas anormales y generar una epilepsia secundaria. La enfermedad cerebrovascular asintomática, hablamos de un paciente hipertenso, crónico, adulto mayor, que tiene pequeñas lesiones isquémicas crónicas, lo que llamamos nosotros enfermedad de vaso, genera daño estructural y eso eventualmente puede gatillar una epilepsia secundaria. Por lo tanto, la aparición de convulsiones en pacientes de edad avanzada hay que buscar también el factor de riesgo cardiovascular.
un indicador indirecto, en el fondo, de que puede haber daño estructural producto de enfermedad cerebrovascular. Siempre considerar los imitadores de epilepsia. El síncope vasovagal, súper frecuente. ¿Ya? Por lo general, el 80% de las causas de síncope es cardiogénico, el 20% es neurológico. ¿Ya? Y no es raro un paciente con un problema cardíaco, una arritmia, un bloqueo, que hace un síncope y que convulsiona. A eso se le llama síncope convulsivo, y eso no es neurológico, eso es cardiogénico. ¿Ya? Entonces hay que hacer la semiología del cuadro clínico para saber más o menos hacia qué orienta. La narcolepsia, que es un trastorno del sueño, donde el paciente tiene una hipersomnia diurna con trastorno del sueño REM y se desmayan en cualquier parte, hace lo que se llama la cataplegia. Eso podría simular una crisis atónica, por ejemplo. Los movimientos periódicos de la extremidad en el sueño, como el trastorno de piernas inquietas. Los tics también, los tics son súper frecuentes en los niños y en algunos adultos también. ¿Ya? La migraña con aura también podría ser un símil de epilepsia cuando aparecen en los escotomas centellantes y uno pudiera creer que son síntomas de epilepsia. Los pacientes psicógenos que hacen pseudocrisis, que simulan en el fondo que están convulsionando. También un tema, las alucinaciones es otro tema. Con respecto a las alucinaciones, la gran diferencia con el paciente psiquiátrico es el disconfort que genera la alucinación en un paciente epiléptico, a lo que nosotros le llamamos lo ego distónico. ¿Ya? Si por ejemplo, una epilepsia del lóbulo temporal, yo puedo escuchar ruidos, puedo escuchar música. Le pregunto a la persona al lado, ¿escucha lo mismo que yo? No, no. Y uno siente eso y uno se angustia porque sabe que los demás no lo están escuchando. Ese disconfort, esa angustia se llama egodistonía, y eso puede ocurrir en un paciente epiléptico, a diferencia del paciente esquizofrénico, que es indiferente a la alucinación, que puede ser una alucinación compleja, puede escuchar una orquesta, y a él le da lo mismo, lo que se llama semiológicamente la bella indiferencia. Esa es la diferencia semiológica en las alucinaciones que están relacionadas a la epilepsia, sobre todo la epilepsia del lóbulo temporal, versus los trastornos psiquiátricos. En los adultos mayores hay que buscar el síncope cardiogénico, un TIA, por ejemplo, un drug attack, que es una pérdida de tono de las extremidades inferiores por alteración del flujo sanguíneo hacia el tronco cerebral, que en el fondo ocurre por que se comprime una de las arterias vertebrales y deja de pasar flujo de forma transitoria por un osteofito al mover el cuello, y eso gatilla que no llegue sangre transitoriamente al tronco y el paciente pierde el tono de las extremidades y se cae. Eso es bien complejo de diagnosticar, pero es un diagnóstico diferencial de epilepsia. La amnesia global transitoria, que es una especie de TIA donde se pierde la memoria por un periodo más o menos de 2 horas y después se recupera, o sea, después se pierde básicamente la noción del tiempo por un periodo. Ya eso es un TIA, una lesión habitualmente de ganglio de la base. Y el delirium, encefalopatía tóxico-metabólica, en el fondo, que es secundario a un cuadro médico. Entonces, para enfrentar la primera convulsión, lo más importante es la historia clínica. Ojalá la descripción exacta de cómo fue la convulsión. Si hay posibilidad de grabar al paciente, ahora que todo el mundo tiene celulares con cámara, es importante tener un registro porque eso puede ayudar al neurólogo a hacer el diagnóstico diferencial. Preguntar específicamente si el paciente ha tenido convulsiones previas, porque si ha tenido convulsiones previas y este es un nuevo episodio y no encontramos ningún desencadenante, es muy probable que esto no sea una convulsión sintomática, sino que ya sea una epilepsia. ¿Ya? El antecedente de crisis febril en la infancia es importante porque muchos de los pacientes que han convulsionado en la infancia evolucionan con la esclerosis del lóbulo temporal, y eso es un generador de epilepsia de tipo refractaria en el tiempo, y uno lo diagnostica solamente con la resonancia. Entonces, es importante los antecedentes semiológicos de haber tenido crisis febril en la infancia. Pueden haber otros episodios que no hayan sido evaluados por médicos y que puedan ser etiquetados como algo distinto a convulsiones, porque muchas veces la familia no sabe describir los cuadros clínicos. ¿Ya? Entonces hay que ser bien indagativo en la semiología y en la temporalidad de los síntomas. Aquí unos videos acerca de cómo se ven las crisis. Este es un paciente que va a hacer una crisis tónica y después va a pasar a clónica generalizada. A él se le pidió hiperventilar, ya está hiperventilando. La hiperventilación
es una maniobra que se utiliza para gatillar crisis en los pacientes epilépticos. Y ahí comenzó una postura tónica primero, se fijan las piernas y los brazos, y ahí hay compromiso de conciencia. Al paciente le están hablando y el paciente no responde, no conecta con el medio. Por eso es una crisis generalizada. No solamente porque involucra todo el cuerpo, sino porque se compromete la conciencia. Y ahí comienza la fase clónica. Empieza con clonía de los brazos. Entonces es una crisis que parte tónica primeramente y después se transforma en clónica. Por eso que esto es una tónico-clónica generalizada porque se compromete la conciencia. Hay que una mioclonía residual de la mano y después posteriormente queda el periodo podictal, que es el periodo refractario de las neuronas que descargaron, en el fondo aquí descargó todo el cerebro. El paciente posteriormente se va a recuperar unas cuantas horas, va a llegar a su nivel de conciencia normal. Esa es una típica tónica clónica generalizada. Para que eso ocurra, se afecta primero las áreas premotoras, el lóbulo frontal, después las áreas motoras. O sea, la descarga eléctrica progresa. Y termina abarcando todo el cerebro, porque eso implica que el paciente se compromete de conciencia. Esta paciente es una crisis temporal. Ella está hablando de forma normal con su examinadora, está contando una historia, y de repente siente una presión al pecho. Se siente mal. Pierde la conciencia y empieza a llorar, empieza a gritar. Y no hay una postura tónica necesariamente, y tampoco hay movimientos clónicos. No se escucha el audio, pero la paciente está angustiada, está llorando, y se aprieta el pecho porque sintió un malestar. Después esto se recupera de forma espontánea. Ya pasaron acá los minutos, y la paciente vuelve a hablar con la examinadora, y lo que le explica es que sintió una sensación de presión en el pecho y ardor en el estómago. Una sensación como que las cosas aumentaban de tamaño y se achicaban, y no sintió miedo, sino que el grito que ella pegó en ese momento fue propio de la misma crisis, ¿ya? Eso es una crisis del lóbulo temporal. Es una típica crisis del lóbulo temporal que no es ni tónico-clónica, pero sí es generalizada y tiene síntomas que son más neuropsiquiátricos. Es el tipo de crisis que es fácilmente confundible con los pacientes que son psiquiátricos, en el fondo. A esta señora, un médico o un personal de salud que no está entrenado la cataloga como una paciente conversiva, y la verdad es que está haciendo crisis. Por eso que el problema de la epilepsia y de las crisis en general es que todo el mundo conoce las tónico-clónicas generalizadas, pero no las del lóbulo temporal, por lo tanto se pasan y no reciben tratamiento, ¿ya? Este paciente hace crisis mioclónica, que es distinto a lo que hemos visto. Este paciente se le está gatillando la crisis con el estímulo fótico, ¿ya? La luz puede gatillar crisis también. Entonces empieza con una mioquimia y se mandó esas mioclonías. Esos movimientos espontáneos bilaterales se llaman mioclonías. Hay epilepsias que son mioclónicas, ya que son de origen en la infancia o en la juventud, las mioclónicas juveniles, por ejemplo. Y son crisis de tipo generalizada, y son epilepsias que responden muy bien al ácido valproico. Y al contrario, si le damos carbamazepina, el cuadro clínico empeora. Por eso que es importante que estos pacientes con historia de convulsiones siempre sean evaluados por neurólogo en primera instancia para hacer el diagnóstico de qué tipo de epilepsia tiene. Entonces, cuando buscamos o estudiamos las crisis convulsivas, tenemos que buscar los factores precipitantes o gatillantes, que se experimentan inmediatamente después de la convulsión. Por ejemplo, la fiebre, la menstruación, la falta de sueño, sobre todo el personal de salud siempre crónicamente está privado de sueño, y eso disminuye el umbral convulsivante, y la gente puede convulsionar secundaria a la falta de sueño. Ya por los turnos de 24 horas por lo general son muy irritativos. La gente epiléptica no debe hacer turnos por lo general, no se le indica hacer turnos por esto. El estrés crónico, en algunos pacientes que sí son epilépticos y ya diagnosticado algunas emociones fuertes pueden gatillar crisis. El ejercicio intenso por la hiperventilación puede gatillar crisis. Algunos estímulos auditivos como la música fuerte también puede gatillar crisis, y como lo vimos, las luces intermitentes, ¿ya? También pueden gatillar crisis. Lo que hacen estos factores básicamente es disminuir el umbral convulsivante. Eso significa que si nosotros tenemos un umbral establecido, estos factores adicionales bajan eso y la predisposición a convulsionar es más alta. Entonces son factores que hay que evitar en un paciente que es epiléptico por lo general.
o buscarlos si están asociados en un paciente que ha convulsionado por primera vez. Uno pudiera explicar a un paciente minero, por ejemplo, que ha estado trabajando una semana completa y por algún motivo no ha dormido, y hace una convulsión, uno podría explicar perfectamente esa convulsión a la falta de sueño. Y no necesariamente ese paciente va a tener que tratarlo con anticonvulsivantes. Yo lo puedo explicar perfectamente por su trastorno de sueño. Historia de uso de medicamentos es importante también. ¿Ya? Siempre registrar qué medicamento está usando. Hay medicamentos que son proconvulsivantes, algunos antibióticos como los carbapenémicos, el ciprofloxacino, son conocidos proconvulsivantes. El uso de neurolépticos como el Aldol también. Entonces, muchas veces pacientes que están deliriosos y que les ponen un Aldol, le pueden gatillar crisis convulsivas. Antecedentes médicos, conocer si el paciente ha tenido un TEC, una enfermedad cerebrovascular, Alzheimer, etc. Antecedentes familiares también, muchas epilepsias son familiares. Y el examen físico neurológico siempre se recomienda hacer, pero en el caso de la epilepsia no siempre va a aportar información, porque no necesariamente el paciente tiene una lesión cerebral o algo que va a dar focalidad. Ahora, si la tiene, eso me habla de que puede haber daño estructural del sistema nervioso central y eso califica para tener una epilepsia, más que una crisis sintomática. El estudio diagnóstico tiene que incluir el estudio de la glicemia, electrolitos, calcio, magnesio, estudio de hematología, función renal, función hepática, pruebas toxicológicas. Muchos pacientes jóvenes hay que ingresar a la urgencia con historia de haber convulsionado o de compromiso de conciencia, hay que hacer el examen de orina buscando las drogas. Porque no es poco frecuente que aparezca marihuana, que aparezca cocaína, y eso puede ser gatillante de crisis sintomática. Y ese paciente no requiere tratamiento antipiléptico. Siempre se habla de la ACK en un paciente que ha convulsionado, pero se eleva generalmente la tónico-clónica. Si el paciente tiene otro tipo de epilepsia, no va a ser de mayor información. La punción lumbar hay que hacerla si es que se sospecha una infección del sistema nervioso central, o sea, un paciente que llega con meningismo, con fiebre, alteración del estado de conciencia. Siempre de cajón hay que pensar en una infección del sistema nervioso central y hacer una punción lumbar. En otros casos, si el paciente no tiene síntomas de infección del sistema nervioso central, la punción lumbar podría desorientarnos porque tras una convulsión también se elevan los leucocitos. Entonces uno podría decir que tiene una meningitis o alguna alteración y en el fondo son cambios secundarios a la convulsión. Entonces también tiene que estar bien indicada. El electroencefalograma es el estudio esencial para buscar una epilepsia en el fondo, pero si es anormal, nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico de crisis epiléptica que se pueden gatillar en el tiempo, que se pueden perpetuar en el tiempo. Pero si es normal, no descarta epilepsia. El diagnóstico de epilepsia es un diagnóstico clínico, ya es por historia. Si ha tenido más de 2 crisis, ese paciente lo más probable es que sea epiléptico, aunque tenga los exámenes de imagen normal, aunque tenga el laboratorio normal. Si ha tenido crisis clínica, lo más probable es que sea epiléptico y ese paciente hay que tratarlo. Hay mucha irregularidad en el electro que son inespecíficos, entonces esto es tema ya de subespecialidad. La neuroimagen siempre se tiene que hacer para buscar alteración estructural. Si encuentro alteración estructural, es más probable que ese paciente tenga crisis en el tiempo, por lo tanto yo como clínico voy a preferir tratarlo. Ahora, si no lo encuentro y pienso que lo que presentó fue algo sintomático, no lo voy a tratar, ¿ya? Preferentemente la resonancia, porque el estudio con resonancia es más detallado. Puedo ver la fosa posterior, puedo ver los lóbulos temporales, que en el escáner generalmente no los veo con detalle. Y ahí puedo encontrar pequeñas alteraciones, displasias corticales, foco ectópico de la corteza dentro de la sustancia blanca, etc. Cosas que me pueden gatillar crisis, que son alteraciones estructurales. Puedo encontrar malformaciones arteriovenosas con microsangrado, todo puras lesiones estructurales en el fondo que me pueden predisponer a convulsionar en el tiempo. La hospitalización puede ser necesaria en algunos pacientes cuando han tenido crisis sintomáticas, sobre todo cuando han hecho un coictal prolongado y que no se recupera el paciente. A veces uno espera que el paciente se recupere en un par de horas después de una crisis convulsiva, pero si no se recupera, mantiene compromiso a nivel de conciencia, tengo que poner ojo y ese paciente probablemente lo va a tener que hospitalizar, quizás hacer una punción lumbar en ese caso, hacer una imagen con más detalle, si le hice un escáner y no encontré nada. Eso, ¿ya? Otras indicaciones que tiene que incluir siempre la hospitalización es el estatus epiléptico, ya que sea una urgencia neurológica, lo vamos a ver en la segunda presentación.
Con respecto a los medicamentos, se reservan para los pacientes que tienen riesgo de convulsiones recurrentes, o sea, un paciente epiléptico. Y no se indican de primera en una crisis sintomática aguda. Y los antiepilépticos se comienzan generalmente después de la segunda crisis, porque la recurrencia de las crisis indica que el paciente tiene un riesgo mayor de hacer convulsiones adicionales en el tiempo. O sea, en el fondo estamos hablando de la definición de epilepsia. Después de la segunda crisis, los pacientes tienen un 73% de riesgo a los 4 años de hacer una nueva convulsión. Habitualmente cuando un paciente definimos que es epiléptico y que ya ha hecho convulsiones recurrentes, lo manejamos con antiepilépticos por lo bajo por 2 años. 2 años de tratamiento, y vamos a decidir el retiro de los medicamentos solo si no tiene daño estructural, como primera cosa. Segundo, si no ha tenido ninguna crisis convulsiva en el periodo de los 2 años, y los electroencefalogramas que se le hayan hecho están normales. Con esas 3 condiciones, yo podría plantear a un paciente quitarle los antiepilépticos después de 2 años de tratamiento. Por lo tanto, si yo decido que un paciente epiléptico, por lo bajo va a estar 2 años con tratamiento. Retomamos el caso clínico, entonces. Se reevaluó el paciente con los exámenes, se hizo una resonancia y aquí se ve que tiene focos glióticos, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay daño estructural. Son lesiones de pequeño vaso, que son microinfartos, básicamente, ¿ya? Entonces se reevaluó el paciente, no tuvo más crisis convulsiva, o sea, se administró el lorazepam y no se cargó con antiepilépticos, y no tuvo más crisis convulsiva mientras se hizo el estudio. Se corrigieron las alteraciones hidroelectrolíticas que presentaba en el inicio, pero por los antecedentes imagenológicos y por el riesgo de que pudiera ser una segunda crisis, dado que había sido operado con una cirugía abdominal importante, en este caso se decidió dejar tratamiento antiepiléptico con un nuevo electroencefalograma más adelante en el policlínico, y este paciente por lo bajo va a ser controlado 2 años. Eso con la primera charla. Al final vamos a contestar las preguntas. Esta es más corta. Vamos a hablar de estatus epilépticos, de las definiciones y todo lo que implica. Entonces, como habíamos hablado, crisis convulsiva es la manifestación clínica de una descarga eléctrica normal cerebral, ya que es excesiva y hipersincrónica de una o de varias poblaciones neuronales, porque los focos generalmente puede ser único o múltiple, pero la irradiación de la descarga puede ser local y va a generar una crisis focal, o generalizada y se va a expandir por todo el cerebro y va a producir compromiso de conciencia. A eso le llamamos generalizado. Puede haber crisis no convulsivas, que en el fondo son alteraciones eléctricas anormales, pero que no se manifiestan con síntomas positivos como las convulsiones, sino que con compromiso de conciencia o con pérdida del tono. Esos son síntomas, a lo que llamamos síntomas negativos. La epilepsia, a su vez, es el trastorno cerebral caracterizado por crisis recurrentes. O sea, que un paciente presente una crisis no lo hace epiléptico, pero si hay recurrencia de las crisis o probabilidad de que haya recurrencia de las crisis, a ese paciente lo catalogamos como epiléptico. ¿Ya? En ausencia, importante, en ausencia de trastornos tóxicos, metabólicos, infecciosos, para diferenciarlo de las crisis sintomáticas. Y las crisis sintomáticas son las crisis epileptiformes causadas por trastornos tóxicos, metabólicos, infecciosos, y dichos factores pueden descompensar una epilepsia preexistente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener epilepsia y puedo hacer una infección, una neumonía, y puedo convulsionar secundario a eso, ¿ya? Entonces también un paciente epiléptico también puede hacer crisis sintomáticas. Pero en el fondo lo que está ocurriendo acá es que su epilepsia de base se está descompensando. Está bajando el umbral convulsivante que tiene y que lo mantiene compensado por un cuadro metabólico. Eso también puede ocurrir. Y la definición de estatus epiléptico. ¿Qué es un estatus epiléptico? Es una crisis epiléptica, una crisis convulsiva, que dura más de 5 minutos. Antiguamente se hablaba de 30 minutos, pero 30 minutos llegamos tarde. 5 minutos. Si se fijaron en los videos que mostré antes, el paciente convulsionaba de forma de corta duración, menos de 1 minuto. Cuando uno se impresiona viendo a un paciente convulsionando, generalmente la familia o quien trae al paciente dice, no, tuvo una convulsión de 10 minutos, 5 minutos. Uno sabe que no es así, que es corto. La impresión y la ansiedad da la sensación de que el paciente estaba convulsionando por mucho más tiempo. Pero es importante que la crisis no pare. Si no para, estamos enfrente a un estatus epiléptico. Entonces,
una crisis que dura más de 5 minutos por definición es un estatus epiléptico. Y hablamos de crisis subintrantes cuando tenemos más de 5 crisis epilépticas en un periodo de 1 hora, aunque se recuperen rápidamente. Si tenemos una tras otra, durante 1 hora, eso eventualmente va a evolucionar a un estatus epiléptico y debe ser manejado como un estatus epiléptico. Es una urgencia neurológica igual. Entonces siempre le digo a los pacientes epilépticos, si usted presenta más de 5 crisis en 1 hora, debe ir a la urgencia. Si usted presenta una crisis convulsiva que dure más de 5 minutos, debe ir a la urgencia. No quedarse en la casa. Por definición, el estatus epiléptico es la segunda urgencia neurológica después de la enfermedad cerebrovascular. Tiene una incidencia de entre 4 y 40 por 100.000. Si recuerdan, el accidente vascular isquémico eran 140 por 100.000, era mucho más. Pero tiene mayor mortalidad. Si el estatus epiléptico no se trata, tiene una mortalidad cercana al 30%. El estatus epiléptico refractario, que es el que lleva más de 1 hora convulsionando, si no se trata, tiene una mortalidad del 60%. Es alto, es grave, ¿ya? Y deja secuelas neurológicas y cognitivas por lo general. Por cada minuto que pasa y un paciente convulsiona, se pierden varios millones de neuronas. ¿Ya? La convulsión no es inocua. Un paciente que convulsiona pierde neuronas. Por lo tanto, es importante tratar. Y lo otro importante es que hay que tratar de forma precoz. No hay que ver al paciente como convulsiona. Si uno ve convulsionando al paciente, tiene que tener la benzodiazepina preparada, porque eso va a permitir que el cuadro clínico responda. A medida que van pasando los minutos y eventualmente las horas, si el paciente no responde a terapia farmacológica, es porque los receptores que responden a los fármacos, en el fondo, desaparecieron. La célula, por la descarga permanente en el tiempo, invagina los receptores. Por lo tanto, después, si yo doy medicamentos, esos medicamentos no tienen dónde reaccionar. Por lo tanto, hay que actuar rápido, porque los medicamentos tienen un tiempo de acción. Con respecto a la clasificación clínica, el estatus epiléptico convulsivo se puede dividir en focal, cuando se mantiene convulsionando, por ejemplo, de forma clónica un brazo, una pierna, pero el paciente no ha perdido la conciencia, y generalizado cuando ya hay compromiso de conciencia, que es lo más frecuente. Y según respuesta a la terapia, hablamos de estatus epiléptico refractario si no responde la terapia de primera línea en más de 1 hora. Y súper refractario, que el paciente no tiene respuesta a los anestésicos por más de 24 horas. Lo vamos a ver un poquito más detallado eso. Entonces, cuando tengo un paciente que convulsiona, o que tiene sospecha de estatus epiléptico, debo trasladarlo a la unidad de emergencia, siempre asegurar el ABC, o sea, oxigenación, evitar caídas, que se golpee la cabeza, lateralizar, porque estos pacientes a veces vomitan y pueden broncoaspirar. Importante, no introducir objetos en la boca, porque es una mala práctica meter algo en la boca del paciente que tiene una convulsión tónico-clónica. Puede morder a la persona que le está evitando que se mastique la lengua en el fondo, y puede perder un dedo, y eso ha pasado. Entonces, siempre a estos pacientes no hay que meterles nada a la boca, y ponerlos de lado para que no broncoaspiren. Tratar de asegurar una buena saturación, y instalar vías venosas, tomar la glicemia, y no demorar el traslado. Entonces, una vez que el paciente llega a urgencia, asegurarse que la vía aérea esté permeable, colocar oxígeno, medir la glicemia, controlar la temperatura, signos vitales, ¿ya? Si hay posibilidad de administrar tiamina, en algunos protocolos se coloca tiamina porque es un buen estabilizador de membrana. Ayuda sobre todo en los pacientes que hacen convulsiones secundarias de privación alcohólica, ¿ya? Entonces, la tiamina se puede administrar 15 miligramos endovenoso. Tenemos que ponerlo aquí. Hay un micrófono encendido. Gracias. Entonces, si hay hipoglicemia, se corrige con glucosa 30% un bolo, monitor continuo, y buscar arritmia, buscar hipoglicemia, descartar intoxicación, buscar en el fondo las causas de que me pueden gatillar las convulsiones en el paciente, y hacer una neuroimagen rápida. Con respecto al tratamiento farmacológico, es una pirámide invertida. Primero, el primer escalón siempre es la benzodiazepina. Segundo, antiepiléptico. Tercero, anestésico si no hay respuesta. Y finalmente el coma barbitúrico. Y lo vamos a mostrar escalonado enseguida. Las benzodiazepinas son depresoras del sistema nervioso, y hay algunas que son de acción muy rápida, como el midazolam, de acción corta, el lorazepam, y de acción prolongada. Nosotros preferimos el lorazepam porque
tiene una acción media. ¿Ya? Necesitamos que haga efecto rápido, pero tampoco que permanezca en el tiempo y que no tenga tanto riesgo de hacer depresión respiratoria. Entonces, ese es lo ideal. Lorazepam 4 miligramos endovenoso, para cortar la crisis que uno está presenciando. ¿Ya? Si no hay lorazepam, se puede usar midazolam o lo que tengan, básicamente. Si tienen diazepam, usen diazepam, pero la idea es que sea una benzodiazepina como primer tratamiento. Después usamos los antiepilépticos. Tenemos varios. ¿Ya? Generalmente el más conocido por el equipo médico es la fenitoína. Históricamente es un muy buen antiepiléptico, pero tiene algunas reservas que se las vamos a mencionar. A mí en lo personal me gusta el ácido valproico. Yo soy fan del ácido valproico porque la verdad es que sea el tipo que sea de convulsión o epilepsia, le va a hacer efecto. Hay que tener en cuenta ya no, sino que después en los tratamientos, las complicaciones. Por ejemplo, pacientes con daño hepático pueden hacer hiperamonemia, pueden hacer pancreatitis, elevación de prueba hepática, alteración de las plaquetas, pero eso ya es una segunda fase que tengo que analizar. En la urgencia, para cortar crisis, para manejar crisis, es muy bueno. El levetiracetam también es un excelente antiepiléptico, funciona también para las crisis generalizadas como las focales, pero tiene el tema de que se debe ajustar a función renal. Entonces, no siempre sabemos si el paciente tiene una buena función renal o no. Por lo tanto, si tenemos valproico, de entrada yo voy al valproico. Si no me queda otra opción, levetiracetam. Tercera opción usaría la fenitoína, pero tengo que tener monitor cardíaco, ¿ya? Y como última alternativa el fenobarbital, pero fenobarbital por lo general no hay en las urgencias. Entonces, esta es la diapositiva más importante a la que tienen que tomar atención porque aquí están los pasos de cómo se maneja farmacológicamente un estatus epiléptico. Entramos primero en el paso 1, entre los 0 y los 5 minutos que el paciente está convulsionando. Tenemos una crisis convulsiva, que todavía no pasa estatus epiléptico, y lo primero que tenemos que hacer, aparte de posicionar bien al paciente, evitar que broncoaspire, es pasarle el lorazepam 4 miligramos endovenoso. Si no tenemos lorazepam, diazepam, y si no, midazolam intramuscular. Y ver que haga efecto. Si no hace efecto, repite una segunda dosis a los 5 minutos. Si el paciente no responde después de los 5 minutos, necesito cargarlo aquí con antiepiléptico. Estamos en un estatus. Aquí ya no es una crisis sintomática, o puede ser una crisis que puede ser un estatus epiléptico sintomático eventualmente, pero si ya pasamos los 5 minutos, tenemos que ser agresivos en el tratamiento. Entonces aquí sí que lo cargo con antiepiléptico. ¿Con qué? Si tengo ácido valproico, ácido valproico. ¿Cuánto? 30 miligramos por kilo endovenoso. Generalmente hasta 2 gramos le puedo pasar al paciente, y eso se pasa en 20 minutos como carga. Si no tengo ácido valproico, levetiracetam. Ya, también una carga de hasta 3 gramos en 15 minutos. Si no tengo ninguno de los dos y tengo fenitoína, calculo fenitoína 20 miligramos por kilo y lo paso en 20 minutos. Aquí la salvedad es que no debo diluirlo en suero glucosado, porque si lo diluyo en suero glucosado, la fenitoína precipita, entonces no me sirve. Y lo otro es que debo usar monitor cardíaco porque la fenitoína puede producir alteración en el electrocardiograma, puede producir bloqueo. Entonces, por eso que a mí en lo personal no me gusta tanto la fenitoína porque tengo que vigilar mucho más al paciente. Para mí es más seguro el valproico y la levetiracetam. Pero si no tengo otra opción, fenitoína. Lo importante es manejar la crisis. Si el paciente continúa, a pesar del manejo con antiepilépticos y con benzodiazepina, sigue convulsionando después de 30 minutos, ese paciente va a tener que intubarlo y anestesiarlo. Y ese paciente va a ir a la UCI. ¿Con qué? Con una bomba de midazolam y de propofol. Ese es el manejo. Hay algunos colegas que les gusta colocarle fentanil, más que nada por la acopla al ventilador, básicamente, pero no tiene el fentanil o los opiáceos no tienen ninguna injerencia en el manejo del estatus epiléptico. Aquí son los anestésicos, midazolam más propofol. Y este paciente yo debiera colocarle un monitor electroencefalográfico, o sea, debiera estar viendo qué está pasando con la actividad eléctrica, porque en muchos casos el estatus con la carga de anestésicos puede ceder, pero no lo voy a saber si no tengo un monitor electroencefalográfico. Entonces, en estos casos, lo que hacemos es mantener al paciente anestesiado por lo menos 24 o 48 horas hasta que podamos hacer un electroencefalograma y ver cómo ha evolucionado. Lo importante es que salga del cortocircuito que no para, ¿ya? Si hacemos un estudio electroencefalográfico y el paciente sigue convulsionando a pesar del propofol más el midazolam, lo que viene es el coma barbitúrico, el cuarto escalón. Y en esos casos lo ideal es usar tiopental, pero tiopental la verdad es súper difícil de encontrar. Lo que hay a mano generalmente en la farmacia de los hospitales es fenobarbital.
Entonces en estos casos lo cargamos con fenobarbital 20 miligramos por kilo y después una bomba de infusión continua de 50 miligramos minuto, hasta buscar el estallido de supresión. Y el estallido de supresión es una actividad electroencefalográfica que me dice que el paciente cesó todo tipo de actividad eléctrica, o sea, se pone casi plano el electroencefalograma, pero por acción farmacológica. Es un apagón generalizado de la actividad eléctrica cerebral con el fin de apagar el cortocircuito que me estaba gatillando el estatus epiléptico. Y cuando tenemos un estatus epiléptico súper refractario, ya hablábamos de que mientras más tiempo pasa el paciente convulsionando, los receptores a los medicamentos van desapareciendo de la superficie de las neuronas. Entonces, ya, aunque por más tratamiento que le dé el paciente no va a responder. Entonces, la última opción que tengo es el uso de la ketamina. La ketamina actúa a nivel intracelular, por lo tanto puedo, como última opción, ocuparla para parar el estatus epiléptico. Pero tiene que ser en esta condición de súper refractario, porque en un estatus epiléptico que no tiene mucho tiempo de evolución, si a mí se me ocurre usar ketamina, la ketamina es proconvulsivante cuando hay receptores extracelulares. Por lo tanto, es solamente como medida de rescate en los pacientes que están en una situación súper refractaria. O sea, esto ya es manejo prácticamente UCI. Una vez que el paciente está en la UCI, necesito controlar la actividad eléctrica con un electroencefalograma, mantener los fármacos anestésicos por lo menos entre 24 y 48 horas, vigilar el estallido de supresión del electroencefalograma, y si yo logro ver el estallido de supresión, entonces tengo que empezar a retirar los medicamentos, pero ojalá vigilado con el monitor electroencefalográfico, y eso implica ir retirando de a poco los anestésicos, partiendo por los que tienen vida media más corta, que es el propofol primero que se retira, y después el midazolam se va disminuyendo de a poco, vigilando que no vuelva a caer en estatus epiléptico, porque a veces puede ocurrir. Entonces vamos quitando de a poco los medicamentos, y hasta retirar completamente. ¿Ya? Entonces el weaning lo tengo que hacer siempre que no haya actividad irritativa. Y luego ese paciente tiene que seguir hospitalizado en UPC por unas horas más, un par de días más, hasta asegurarnos que se recuperó completamente. Eso, es un tema apremiante el estatus epiléptico porque hay que saber reconocerlo. Ya no es algo que uno le enseñe como médico general. O es cuando uno estudia alguna carrera de salud, no es algo que se hable mucho, pero es una urgencia. Y se da mucho en el intrahospitalario más que en la atención primaria, en el extrahospitalario. Los pacientes, uno los maneja en la urgencia rápido, pero cuando el paciente ya está hospitalizado es mucho más difícil reconocer el cuadro clínico. Eso. Damos paso a preguntas. Hola, Doc. Habla Natalia Sánchez del Servicio de Urgencia y me pareció muy interesante la presentación y quería consultar por algo en particular que usted nombraba en torno a el reconocimiento clínico del estatus epiléptico y de las convulsiones en general, y me parece como una pregunta o una inquietud que yo siempre tengo, es si la alteración de los signos vitales puede considerarse como un estado eléctrico, por ejemplo, como para poder considerarlo dentro del diagnóstico del estatus epiléptico no convulsivo, entendiendo que esto que planteaba como solo el compromiso de conciencia, y algo que a nosotros nos toca ver mucho es monitorizar y seguir los signos vitales como signo de alguna alteración, entendiendo descartar, por ejemplo, no sé, fiebre, infección, agitación, otras cosas. Pero en un paciente comprometido de conciencia, que está taquicárdico, que está hipertenso, ¿podemos considerar eso como parte de la sospecha diagnóstica? Mira, existen lo que se llaman las crisis disautonómicas, ¿ya? Que es frecuente en pacientes neurocríticos. Y eso se da más que nada por hipertensión, hipotensión sin una causa clara y taquicardia, ¿ya? En un paciente que está comprometido de conciencia, que pudiera estar en un estatus epiléptico no convulsivo, en un OPC, hay que buscarlo, ¿ya? Hay algunos trabajos, yo participé en uno también hace unos años atrás, acerca de la incidencia de estatus epiléptico no convulsivo en el paciente comprometido de conciencia. Y en el compromiso de conciencia, el 60% de los pacientes UPC pueden estar en un estatus no convulsivo, y algunos de los síntomas, o de los signos en el fondo, bajo el monitoreo puede ser eso: alteración de la frecuencia cardíaca, o hipotensión o hipertensión que no es explicable por algún factor metabólico, ¿ya? Entonces, claro, lo principal es sospecharlo.
Y cuando uno lo sospecha, uno quiere despertar a un paciente, y generalmente así lo detectan los colegas de la UPC, tratan de despertar al paciente y el paciente no despierta, habiendo ya pasado 24 o 48 horas libre de sedación, hay que hacer un electroencefalograma buscando el estatus epiléptico, no convulsivo. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, gracias. Okay. Aquí hay unas preguntas en el chat. ¿Cuándo consideramos que es un periodo posictal prolongado? Por lo general, el posictal prolongado hablamos cuando se mantiene más allá de 2 horas. Ya el paciente se mantiene, después de una convulsión que se dio y no se conecta bien al medio por más de 2 horas, ese paciente hay que vigilarlo. El doctor no cancela bien la explicación de la convulsión temporal diferenciarla con el cuadro psiquiátrico. Ah, bueno, el tema de lo ego sintónico o lo ego distónico. Lo que le explicaba, que hay crisis que son del lóbulo temporal que dan síntomas que pueden ser neuropsiquiátricos. Por ejemplo, escuchar ruido, escuchar voces, pero la diferencia es que en el paciente epiléptico eso le causa angustia. El paciente sabe que eso no es normal. A diferencia del paciente psiquiátrico que tiene una esquizofrenia y que tiene ese tipo de alucinaciones, no le importan, es indiferente, no le generan mayor problema. Eso es una diferencia semiológica. Eso, no sé si, a ver, alguna manera práctica de diferenciar una crisis focal con una aura migrañosa. Bueno, el aura migrañosa se presenta en los pacientes que tienen un diagnóstico de migraña. Por lo general se presenta 20 minutos antes del dolor de cabeza, con el dolor de cabeza o después del dolor de cabeza. ¿Ya? Entonces, esos síntomas generalmente son o escotoma centellante, que es compromiso de la visión, puede haber parestesias faciales o de las extremidades, y en algunos casos puede haber focalidad, o sea, puede haber pérdida de fuerza de brazo o pierna. Eso está más documentado en familias que tienen ese tipo de cuadros, que son las migrañas hemiplégicas. Y es bien distinto a un síntoma de convulsión. ¿Ya? Entonces, generalmente estos síntomas, si van asociados a cefalea, con características de migraña, lo más probable es que sean auras migrañosas. Después dice, consulta, después de haber convulsionado, observado y ya finalizó, ¿se sugiere administrar benzodiazepina? No, la benzodiazepina es para cortar la convulsión. A no ser que el paciente no se recupere y pensemos que está evolucionando a una crisis no convulsiva, eventualmente en ese caso mejor administrar la benzodiazepina. Me llega un paciente a la urgencia donde dicen que convulsionó. ¿Debo hacer la carga o debo esperar presenciar la convulsión? Depende de cómo esté el paciente. Si el paciente está vigil, está respondiendo, no es necesario. Ahora, si el paciente en mi presencia convulsiona, tengo que administrarle el antiepiléptico. Si el paciente está en el poictal, no es necesario administrarle una carga, una dosis de benzodiazepina, a no ser que el paciente esté muy comprometido y no me responda nada, y que en ese caso, si no estoy en el hospital, en la urgencia del hospital, lo tengo que derivar. Pero la carga con antiepiléptico, estamos hablando de que se hace cuando el paciente está convulsionando por más de 5 minutos. Ya antes benzodiazepina. Si el paciente está en el poictal y está respondiendo, pero no está muy conectado, esperamos un poquito. No. Dice, trasladar a un paciente desde un comunitario, entonces mejor enviar con propofol y Solam. Si ustedes tienen el paciente convulsionando más allá de 30 minutos y no han podido manejar la crisis y tienen la posibilidad de intubarlo y mandarlo con los anestésicos, ideal. Pero si no lo tienen y tienen la posibilidad que el paciente llegue rápido, la carga se hace en la urgencia. Ya la carga de la tercera línea en el fondo farmacológica. Lo que tienen que hacer en la atención primaria o en los hospitales comunitarios es manejar la crisis cuando la presencian. Si va más allá de 5 minutos, los antiepilépticos, si pasamos de la media hora y el paciente no se resuelve la crisis, entonces en ese caso lo intuban y lo pueden administrar la bomba de propofol midazolam y trasladarlo en un SAMU-1 con un médico, ya eso sí o sí. Pero si no tienen esa posibilidad y solamente pueden administrar antiepilépticos,
eso, y acá en el hospital se manejará de forma más avanzada. En el fondo, lo más importante es que si el paciente no se recupera rápido y cae en un estatus epiléptico, es el paciente que deben derivar, en la condición más estable que ustedes puedan derivar. Paciente con diagnóstico de epilepsia en abandono de tratamiento, ¿podemos partir con terapia desde la urgencia y darle de alta, o lo ideal es que sea hablado por neurólogo? Por lo general, si el paciente hizo una convulsión porque no se tomó los medicamentos, y es la causa más frecuente de que el paciente convulsione, porque un paciente epiléptico, por lo general, convulsiona si no se toma los medicamentos, basta con que no se tome una pastilla en su tratamiento para que convulsione. Si eso ha sido así, ustedes lo pesquisan en la historia, le retoman la terapia nomás y el control ambulatorio. Ya no es necesario, a no ser que el paciente esté con crisis subintrante, estamos hablando de más de 3 a 5 crisis en una hora, eso eventualmente puede evolucionar a un estatus epiléptico y eso sí tiene que hablar el neurólogo. Pero si durante el día hizo una crisis y ustedes lo evalúan y les dicen, no, es que no me tomé la pastilla, el paciente tiene que retomar su tratamiento y después ser evaluado de forma ambulatoria. Si un paciente tiene una convulsión presenciada, se usa benzodiazepinas, mejora luego de una hora de evaluación, vuelve a convulsionar, se administra otra benzodiazepina, se valora usar una carga de valproico o levetiracetam, va a depender. Si convulsionó, lo tienen en la urgencia, convulsionó, le administraron una benzodiazepina, y después lo tienen en observación y convulsionó de nuevo. Hay que ver por qué convulsionó de nuevo. Paciente no se tomó los medicamentos, está cursando con una infección, ¿hay algo que me lo esté haciendo convulsionar? Vean eso primero. Y eventualmente, si el riesgo es de mantener las crisis convulsivas en el tiempo, es mejor cargarlo, ya con el valproico. Pero ese paciente debe ser evaluado por un neurólogo pronto, ¿ya? Así que va a depender mucho de cuáles son los factores que lo están predisponiendo a convulsionar. Eso tiene que ser una evaluación un poquito más amplia del paciente. ¿Qué tips hay para diferenciar un estatus epiléptico de un posictal? Bueno, el estatus epiléptico del que hablamos y que ustedes van a pesquisar en la urgencia es el estatus epiléptico convulsivo. Ya, un paciente que está convulsionando y no para, eso está en estatus epiléptico. El posictal es un estado posterior a la convulsión donde el paciente ya no está convulsionando. ¿Ya? Entonces no es que esté en estatus epiléptico y en el posictal sigue en estatus, no. Son cosas distintas. Acá lo que hay que diferenciar si es el paciente, un paciente, por ejemplo, en UPC, tuviera un estatus epiléptico no convulsivo, que es un hallazgo que frecuente en los pacientes de UPC. Y en esos casos hay que buscarlo con el electroencefalograma. No sé si hay más preguntas. Parece que no. Paciente sospechoso de diagnóstico de epilepsia que consulta en urgencia, pero sin evaluación por neurólogo, y se recomienda iniciar tratamiento de inmediato a la espera de evaluación por especialidad. Creo que me hicieron esa pregunta antes. Si el paciente sospechoso de epilepsia consulta... sospechoso de epilepsia, ya. En el fondo, si están sospechando que tiene epilepsia, significa que ha tenido crisis previamente, y ahí está la anamnesis. Ustedes entrevistaron al paciente que llegó a consultar porque tuvo una crisis convulsiva. Le preguntan, ¿tuvo crisis antes? Sí. Si es así, lo más probable es que sí sea epiléptico. Si es así, si el paciente tiene alta sospecha de ser epiléptico, lo ideal es que lo manden al neurólogo y ustedes le pidan un electroencefalograma, ¿ya? No necesariamente lo vamos a cargar en ese momento, porque la decisión de qué antiepiléptico usar la debe tomar el neurólogo. ¿Por qué? Porque puede ser un paciente que tenga una epilepsia mioclónica. Si ustedes le inician carbamazepina, van a empeorar el cuadro. Entonces, la decisión de qué antiepiléptico iniciar la debe tomar el neurólogo de forma ambulatoria. ¿Ya? Si ustedes están en un hospital comunitario y no tienen neurólogo disponible, el paciente convulsionó hace un par de semanas atrás y ahora consulta nuevamente por una convulsión, pero no está descompensado, lo más probable es que sea epiléptico y en ese caso debo enviarlo a la consulta del neurólogo, ojalá con un electroencefalograma. Independiente que el electro salga normal, el neurólogo por el antecedente de ya tener 2 crisis, vamos a pedirle una imagen para ver qué tanta posibilidad tiene convulsionar en el tiempo, si que tiene daño estructural o no, pero yo igual debo iniciar tratamiento. ¿Ya? Ahora tengo que decidir de acuerdo al tipo de paciente qué tratamiento darle. En una mujer joven, por ejemplo, en edad fértil, yo no le voy a dar ácido valproico porque el ácido valproico es teratogénico. Entonces, por eso que tengo que decidir
qué medicamento es mejor para qué tipo de paciente. Entonces eso no es algo que yo se los voy a dejar a ustedes, como pega iniciar antiepiléptico, es algo que tiene que ser el neurólogo. ¿Ya? Después dice, en el esquema de estatus partimos con benzodiazepina y se puede repetir a los 5 minutos, pero a los 5 minutos ya estaríamos en estatus, entonces habría que partir la carga de antiepiléptico. Primero, lorazepam 4 miligramos, y a los 5 minutos continúa otra carga de lorazepam. Y ahí debería parar la crisis. Si la crisis no para, entonces ahí ya hablamos de estatus epiléptico. Con la segunda dosis de benzodiazepina, si no para, ahí estamos frente a un estatus y ahí lo tenemos que cargar con antiepiléptico. ¿Se puede seguir administrando benzodiazepina? Sí, se puede administrar, pero ya después de la segunda dosis el riesgo de depresión respiratoria es alto. Y eso tienen que tenerlo en cuenta. Mientras, si le paso y le paso y le paso benzodiazepina, el paciente se me va a deprimir ventilatoriamente. Y voy a tener que intubarlo sí o sí, entonces tienen que tener ojo con eso. Por lo general, a la segunda dosis de benzodiazepina, las crisis convulsivas paran. Pero si no para, ahí lo cargan con antiepiléptico y ahí debiera parar. Y si no para, tubo y anestésico. Ese es el mensaje. ¿Alguna otra pregunta? Ya parece que estamos aquí. Ya, pues, estamos entonces.